Bueno, ahora sí, grabamos la clase. Gracias de nuevo. Comenzamos entonces. La clase de hoy la vamos a dedicar a adentrarnos en esta nueva disciplina filosófica, quizá para ustedes que la conocían de nombre, pero nunca se han dedicado a estudiarla, o quizás sí, y si lo han hecho, entonces pueden aportar un poquito en base a lo que han visto por su cuenta, o en el colegio, o donde fuera. Pero es la unidad de la ética, ¿sí? Sobre ella quizá hemos hablado en algunos momentos de la materia, al hablar del comportamiento humano. La ética justamente se encarga de estudiar ese comportamiento, de calificar las acciones en buenas o malas, etc. Y también apareció cuando en la segunda unidad de epistemología hablábamos de que la filosofía tiene distintas ramas o disciplinas filosóficas. Y una de ellas, y quizás sea la más conocida por ustedes, de nombre o que sea, de renombre, es la ética. Vamos a ver en qué consiste esta disciplina filosófica. El primer apartado, que lleva por título La dimensión ética de la interrelación filosófica, es una especie de introducción para que ustedes se adentren en la labor de la ética. ¿Cuál es su objeto de estudio? ¿A qué se dedica? ¿Por qué surge? ¿A qué respuestas puede llegar? Etcétera. Así que vamos a introducirnos un poco en esta introducción, ¿no? En la finalidad de esta materia, esta disciplina, ¿no? Si tuviéramos que preguntarnos para qué sirve esta materia, o digamos, de qué se ocupa, nosotros sabemos que hay preguntas que nos hacemos en nuestra vida, que llamamos preguntas filosóficas, y hay algunas que constituyen propiamente parte de la reflexión ética. Preguntas que aparecen cuando nos preguntamos, al momento en que hemos de tomar una decisión que involucra a los demás, si esa pregunta, si esa acción o decisión que vamos a tomar corresponde hacerlo, es correcta, es adecuada, o es una acción que puede terminar dañándonos a nosotros o a los demás, ¿no? Por eso nos preguntamos, ¿corresponde hacer esto? ¿Es lo correcto? ¿Es lo adecuado? ¿Es apropiado? ¿Debe hacerse? ¿No debe hacerse? Esto solo va a provocar un bien para mí, pero un mal para el otro. Sin embargo, ¿debo hacerlo o no? ¿Y por qué? ¿No? Es la gran pregunta que nos hacemos. Es decir, ¿podemos ser o no plenamente conscientes en nuestro obrar cotidiano si lo que vamos a hacer está bien o mal, es lo correcto o lo adecuado? Pero siempre consideramos en nuestra vida, siempre que consideramos que hacer algo es lo correcto, es lo que corresponde, lo hacemos porque nos sentimos capacitados de dar razones sobre ellos. Podemos responder ¿por qué? ¿Sí? La pregunta por el fundamento. O en otras Buenos días, palabras, profe, perdón la hora. buenos días, sí. Sí, bienvenidos. No hace falta cuando se sumen que interrumpan porque tengan en cuenta que ya están, es como si ustedes llegaran al aula, ¿no? De clase. Se encontraran con alguien explicando un tema y todos tomando nota, tengan en cuenta que es una modalidad parecida, ¿no? Bienvenidos. No sé por qué dónde iba entonces. Bien, la pregunta por el por qué, ahí está, ¿no? Fundamental si nuestras acciones son o no correctas, adecuadas o apropiadas. Nosotros podemos decir por qué lo son, ¿no? O responder a esta pregunta. Y cuando lo hacemos, estamos fundamentando nuestras acciones y también exigimos a los demás que fundamenten las suyas, ¿sí? Esto es muy importante. Nosotros estamos capacitados para dar razones de por qué nosotros obramos como obramos, sino que también el otro a veces tiene que explicarnos por qué ha obrado como lo ha hecho. Los fundamentos, los motivos que lo llevaron a obrar como lo hizo. Veamos un poquito más. Entonces, ya sabiendo que se ocupa de la decisión humana, si queremos ser un poco más precisos en cuanto a la definición de esta disciplina filosófica, podríamos decir que la ética es la disciplina o rama de la filosofía que busca, presenta y discute los motivos y argumentos de las razones de las acciones humanas. Se pone en diálogo aquellos elementos, aquellos instintos, pasiones, sentimientos o lo que fuera, que nos ha llevado a obrar de determinada manera y de una manera que nosotros consideramos que ha sido la correcta, ¿no? Frente al diálogo con los demás y la discusión,
podremos ver o confrontar si de hecho nuestra decisión ha sido justamente la correcta. Entonces, ¿cuál va a ser la tarea de esta rama filosófica? Tu tarea va a ser justificar, dar razones ante uno mismo y ante los demás sobre los actos humanos. Esa va a ser la tarea. Ahora bien, esta tarea va a tener dos orientaciones. Hay dos maneras en las que yo puedo decir por qué obré como obré, por qué me parece que está bien lo que hice. Hay dos formas de orientar nuestras justificaciones. Una de ellas es si tenemos en cuenta o nos basamos en los resultados y las consecuencias de nuestro obrar. Es decir, si consideramos lo que vino después de cuando hemos obrado. Quizá actuamos de una manera determinada y eso que hacemos produce algo positivo o algo negativo. ¿Sí? De esta manera justificamos nuestra acción teniendo en cuenta únicamente lo que ha pasado luego de que actuamos. Y otra manera, otra orientación, sería actuar antes, ¿sí? De que suceda la acción. Esta es la orientación que tiene en cuenta la acción y la forma, la intención, por qué hacemos lo que hacemos, digamos, qué es lo que nos lleva a obrar, independientemente de los resultados que obtengamos. ¿Sí? Entonces, hay una orientación que se va a fijar únicamente en lo que venga después de la acción y otra que únicamente tenga en cuenta la acción y su forma, el momento antes de obrar. Estas son dos formas de justificar nuestras acciones, ¿no? Pero mirá lo que hice, mirá todo lo que causaste con eso. Bueno, esto sería tener en cuenta los resultados y las consecuencias. No, pero mi intención era esta, yo lo hice pensando en esto. Bueno, esto es tener en cuenta lo que sucedió antes de la acción. Tener en cuenta su forma. ¿Sí? Seguir entonces un poquitito más. Un momento acá que voy a hacer un arreglo. Entonces, pasamos a lo que son, les dice el manual, los aspectos de la dimensión ética. Es decir, nuestro obrar, que hemos visto, cuando actuamos, podemos decir que nuestras acciones son buenas o malas, justas o injustas, egoístas o generosas. Esto lo podemos hacer porque podemos juzgar de esta manera nuestras acciones, porque nuestra dimensión ética tiene aspectos que son racionales y aspectos que son sentimentales o culturales. ¿Sí? ¿Cuáles son estos aspectos que guían nuestro obrar también y que tienen que ver con nuestra racionalidad o afectividad? Bueno, los primeros son los que hemos dicho, son los racionales, que sostienen que se puede fundamentar nuestra manera de actuar desde la razón. Tenemos que, para obrar, basarnos en lo que nos dicta la inteligencia. ¿Sí? Nada más que en ella. No podemos movernos por ejemplo, el egoísmo, ¿sí? El enojo cuando nos queremos vengar de alguien o alguna otra clase de sentimiento. Incluso sentimientos positivos, o sea, sentimientos como el querer ser generoso o sentimientos de altruismo hacia los demás. En este caso, quienes postulan que solo hay que basarnos en nuestra razón, dicen que los sentimientos tienen que ser dejados a un lado. Lo veremos en un autor que es Kant, esto, pero bueno, no nos adelantemos. Y quienes así piensan de que podemos basar nuestra manera de actuar únicamente en la inteligencia, sostienen que es posible postular una serie de principios éticos universales, una suerte de 10 mandamientos, ¿sí? Que nosotros nos ocupamos de obedecer y que sabemos que vamos a estar obrando bien, ¿no? La idea es un poco más compleja, porque en realidad no son 10 mandamientos, sino que la idea es que nuestra misma razón, descubrir cuáles son los mecanismos que ella tiene, que nos permita razonar antes de actuar siempre, si lo que vamos a hacer está bien o está mal.
Otra manera, otro aspecto de la dimensión ética, de cómo fundamentar lo que hacemos, es más bien recurriendo a aspectos sentimentales o culturales. Podemos fundamentar, digamos, nuestras acciones, nuestro obrar ético, decir que algo está bien o está mal, apelando a los sentimientos, a los deseos, a la cultura, a la historia, ¿sí? Etcétera. Con todos estos aspectos tendrán que ver los principios éticos y las reglas, ¿sí? Por eso, como en cada pueblo las culturas son distintas, como cada uno de nosotros puede tener sentimientos diferentes o nos mueven distintos deseos, o la historia de cada nación es totalmente diversa, es que no podemos tener principios éticos universales, como plantearían quienes están en la vereda de enfrente, quienes solo consideran los aspectos racionales. Sino que quienes plantean que nuestro obrar está fundamentado en los sentimientos y en la cultura, dicen que, frente a esta diversidad, los principios éticos no pueden ser universales. Esto no es posible. Esto lo veremos también cuando veamos a otro autor, que es Spinoza, que apareció mencionado una vez cuando trabajamos con Nietzsche y cuando hablábamos del mundo moderno, pero veremos que mientras Kant va a proponer en la clase próxima, mientras Kant va a proponer principios racionales, Spinoza va a proponer guiar la ética humana por el sentimiento y la afectividad. Bien. Entonces, antes de pasar a nuestros primeros autores, nos quedaría ver un par de cositas más, como por ejemplo, la primera, ¿de dónde proviene esta palabra? ¿De dónde proviene la palabra ética? ¿No? La etimología. Esto de que sabemos de que la filosofía habla en griego, ¿no? Porque nace en la polis y además hay todo un vocabulario propiamente de ese pueblo. Entonces la palabra ética proviene de una palabra que significa ethos. ¿Y qué significa ethos? Tiene dos sentidos, le podemos dar dos significados o dos traducciones posibles. La primera tiene que ver con la costumbre, el carácter, el modo de ser, ¿sí? Aquella forma de ser que nosotros tenemos y que nos lleva a obrar de determinada manera, por el carácter nuestro o por las costumbres que hemos adquirido, ¿no? Hace referencia a los demás, porque las costumbres se adquieren siempre viviendo en comunidad, ¿no? Y también ethos puede significar lugar, morada, hábito o sitio donde reposa el ser. Es decir, esta definición de ethos, como lugar, morada, hábito o sitio donde reposa el ser, haría referencia a nosotros y a un núcleo interior nuestro, una morada o lugar interior, del cual brotan nuestras acciones, ¿sí? Estaría haciendo referencia a ello. El ethos humano, sus costumbres, su carácter, el modo de ser, esta morada de la que hablamos, siempre está en relación con esta dimensión del habitar, ¿sí? De estar en un ambiente en el que uno se mueve, y si estamos en un ambiente, en un lugar físico, siempre este lugar es compartido. Allí lo podemos encontrar con los demás. De manera que lo ético, ¿sí? Este aspecto de nuestra vida, el hecho de que nuestras acciones puedan ser catalogadas como buenas o malas, justas o injustas, lo ético, nos pone en relación con otros y con nosotros mismos. Los otros nos afectan y nosotros podemos afectar a los demás. Nuestras acciones tienen consecuencias para nuestra vida y también para la vida de los otros, podríamos decir. En el plano de lo ético, y la relación con los otros y uno mismo, se juegan o ocupan un lugar importante lo que son los aspectos, las emociones, las pasiones, etc. Todo esto está involucrado en la esfera ética de nuestra vida. ¿Sí? Acá, perdón, hice macana. Bien, perfecto. Y por último, si nosotros decimos que la ética tiene relación con los demás, no podemos obviar el hecho de todo lo que hemos estado estudiando en la unidad anterior, de que la ética está vinculada con la política. ¿Por qué decimos que está vinculada con la política? Por una triple razón, por tres causas, podríamos decir. En primer lugar,
La ética involucra nuestra relación con los demás. Esto ya lo hemos visto, ¿no? Podemos decir que nuestra acción es buena o mala, es cierto, respecto a nosotros mismos, pero también a los demás, ¿no? Si he causado un bien a alguien o un mal a alguien, etc. Segundo, porque remite a la vida en comunidad, una vida compartida con otros, ¿sí? En un mismo territorio, buscando el bien común, el interés de la comunidad. Y por último, porque refiere a los modos de organizar los valores y los códigos morales que regulan la vida o existencia en común, ¿no? Nosotros como ciudadanos o como miembros de una misma comunidad tenemos una escala de valores, cosas que consideramos más o menos de la misma manera como bueno, como malo, como lo que hay que evitar, como lo que hay que conseguir, etc. No podemos pensar nunca la ética de manera individual, sino que siempre hay que pensarla entonces en referencia a los demás. Esta, digamos, es la clave con lo que se está haciendo hincapié en la etimología de la palabra ética. Una cosita más, antes de pasar a nuestro primer autor, que es Platón, que es la distinción entre ética y moral, ¿sí? Ética y moral son dos palabras que usamos indistintamente en la vida cotidiana, ¿no? Decimos, esta persona no tiene ética, esta persona no tiene moral. La usamos como si fueran sinónimos o equivalen a lo mismo, ¿no? En cierto sentido es cierto, tienen el mismo significado etimológicamente. Ethos y mos moris, palabra latina de la que proviene la palabra moral, se traducen igualmente por costumbre, ¿sí? Pero hay autores contemporáneos que se encargan de hacer una sutil distinción entre una y la otra. En términos generales, van a decir que la moral tiene que ver con el conjunto de normas que ya existe en una sociedad. Y la ética, en cambio, va a ser la reflexión filosófica que va a estudiar si esas normas que existen en esa sociedad son buenas, malas, justas, cómo nacen, si han de mantenerse, etc. ¿Sí? Yendo un poco más al grano, o en los términos como lo plantea el manual, la moral, por una parte, va a ser el conjunto de normas, de valores, de deberes, las concepciones de lo que está bien, las pautas de cómo hay que comportarnos, todo esto que está implementado en una sociedad, por los cuales sus integrantes llevan una vida en común, ¿sí? Podríamos decir que la moral es los valores y las normas que están presentes en una sociedad y que hace que todos los individuos se comporten de una manera determinada, o guíen su comportamiento en torno a estas normas. O sea, la moral describe cómo se comporta la gente, ¿no? La ética, en cambio, es la vuelta de tuerca y que pregunta ¿por qué esos valores? ¿Por qué esas normas en la sociedad? ¿Son realmente justas o no? De manera que la ética va a ser la reflexión filosófica sobre las normas, los valores, los deberes, las concepciones del bien o las pautas de comportamiento que son implementadas en una sociedad, ¿sí? Mientras que la moral hace referencia únicamente al hecho de que en una sociedad hay normas, la ética es la que dice, bueno, pero ¿qué clase de normas? ¿Están justificadas? ¿Son válidas? ¿Ayudan al bienestar de la sociedad o no? Entonces, esto nos da como resultado que la moral, en definitiva, es el objeto de estudio de la ética. O dicho de otra manera, la ética se encarga de estudiar, o se encarga de vérselas con la moral. Esto es lo que tienen aquí. La moral es el objeto de estudio de la ética, o dicho en otras palabras, la ética es el estudio de la moral. Vamos a eliminar esto acá. Perfecto. Entonces, ¿cuál es la propuesta de la cátedra con esta materia, de esta última semana de clase que nos queda? Hacer un recorrido histórico, avanzando y analizando diversas posiciones que van a poner en relación esto que hemos visto de el lugar de la razón y el lugar de las pasiones al momento de tener que tomar decisiones, al momento de tener que obrar, ¿sí? En relación con uno mismo y en relación con los demás. En
En este sentido, los autores que vamos a ver en este recorrido son Platón, del cual ya hemos hablado bastante, Aristóteles, que ya conocen también, Kant, del cual hemos hablado cuando nos preguntábamos por la Ilustración, donde él dice es la salida del hombre de la minoría de edad autoculpable, etc. O autoculpable, minoría de edad. Y por último, Baruch Spinoza. Este sí es un autor nuevo para todos, que apenas se lo mencionó una o dos veces en el manual. ¿Hasta acá hay alguna pregunta, alguna duda, algo que no quede claro acerca de qué es la ética? No, profe, todo bien, se entendió. ¿Todo bien? Perfecto. ¿Están del otro lado? ¿Hay gente ahí o me quedé hablando solo? Sí, profe, ninguna duda. Sí, sí, profe, pero no tengo dudas. Perfecto. Bárbaro. Gracias. Bien. Que quede siempre bien clara la distinción entre ética y moral, ¿sí? Y cuál es el objeto de estudio de la ética y la etimología. Suele haber siempre una pregunta sobre eso en el parcial. Bien. Vamos entonces a la ética antigua, más particularmente, lo que nos interesa a nosotros, el intelectualismo ético de Platón. ¿Sí? Al hablar de Platón, de este autor, nos vemos obligados a explicar lo que son las éticas eudemonistas. ¿Qué entendieron ustedes por éticas eudemonistas? ¿Qué es lo que persiguen? ¿Qué es lo que consideran que es el bien supremo? ¿En qué se basan? ¿Alguno que se acuerde? La definición de eudemonista sería estar, por alguna manera, poseído por el demonio bueno, algo así. Claro, Es como bueno, que eso siempre bueno. es etimológicamente, esa es la etimología de la palabra, está perfecto. ¿Sí? Está poseído por el demonio bueno, para los griegos, que todavía no son anteriores a la revelación cristiana, la palabra demonio tenía el valor que nosotros les podemos asociar a un espíritu, ¿sí? No es ni bueno ni malo, pero estar poseído por un espíritu feliz, ¿sí? De manera que para los griegos, las éticas eudemonistas son todas aquellas que postulan que la felicidad es el bien supremo y el fin de la vida del ser humano, ¿sí? Entonces, si nosotros sabemos que estamos acá en esta tierra, en este mundo, para ser felices, ¿cuál va a ser la tarea de la ética? La ética va a tener que establecer o decirnos cuáles son los medios válidos, cuál es el camino adecuado para que podamos alcanzar dicha felicidad. ¿Sí? Las éticas justamente de Platón y Aristóteles van a perseguir esto, van a perseguir nuestra felicidad, nos van a indicar el camino para ser felices, qué es lo que debemos hacer. En cambio, la ética de Kant, por ejemplo, veremos que es una ética del deber, donde no importa la felicidad nuestra, sino que lo que importa es cumplir con el deber, que nuestras acciones sean moralmente buenas, moralmente correctas. Bien, seguimos entonces un poco más. Alguno podría preguntar, bueno, ¿cuál es el bien del ser humano, digamos, ¿no? ¿O qué es la felicidad? Ahí está la clave de la pregunta, porque siempre nos dicen, estamos en este mundo para ser felices, pero cuando preguntamos qué es la felicidad, cada uno da una definición o no da ninguna, ¿no? Como que todavía la estoy buscando. Bueno, estás buscando lo que no sabes qué es, ¿no? Entonces no lo vas a encontrar también. ¿Qué implica esta felicidad? ¿No? Bueno, basémonos en Platón, a ver qué nos dice eso. Platón nos va a decir que este bien supremo que se busca, ¿sí? El bien supremo, obviamente, es una palabra que es sinónimo de felicidad. ¿Por qué? Porque vendría a ser la felicidad aquel bien que buscamos por sí mismo, por sobre encima de todos los bienes particulares, ¿sí? Por ejemplo, la salud física es un bien, con minúscula, el dinero es un bien, con minúscula, ¿sí? No sé, los estudios son un bien también, con minúscula, porque todos estos bienes son medios, ¿sí? Que si los empleamos correctamente en nuestra vida, nos permitirán alcanzar el bien con mayúscula, el bien supremo, que es la felicidad. Por eso se le pone el nombre de bien supremo, ¿no?
porque la felicidad está por encima de todos los demás bienes que podemos tener en nuestra vida. Pero bien, para Platón este bien supremo, esta felicidad, está en relación o consiste en desarrollarse como un ser racional y moral, cultivando recta y armónicamente el alma. ¿Sí? O sea, como un ser que piensa y que actúa, que puede actuar bien o puede actuar mal, y que además tiene que tener su componente anímico, el alma, ¿sí? Recordemos la antropología clásica antigua, ser humano compuesto de cuerpo y alma. Este alma, que solemos identificar sobre todo con la parte intelectual del ser humano, tiene que estar en armonía. ¿Qué significa esto de que tenga que estar en armonía? Bueno, Platón nos va a decir que estar en armonía significa no entregarnos únicamente al puro placer corporal, ¿sí? No entregarnos únicamente a vivir según ciertos sentimientos agradables, no entregarnos únicamente al puro placer espiritual, es decir, olvidarnos de que tenemos un cuerpo y dedicarnos de lleno a la actividad intelectual, sino que la vida buena, el bien supremo, se alcanza a través de una vida que esté dedicada tanto al cultivo de lo corporal como al cultivo de lo espiritual, donde no se descarte ninguno de estos dos aspectos, porque el ser humano es el compuesto de cuerpo y alma, no es solo el alma o solo el cuerpo, sino que necesitamos de los dos, somos los dos. Así que el bien supremo consiste en la mezcla, o esta armonía de la que hablamos, consiste en la mezcla proporcionada del cuerpo y el espíritu, cultivar lo corporal y también lo espiritual. Es esta vida buena se logra mediante esta mezcla de la que hablamos, ¿sí? Siendo, por ejemplo, en el aspecto espiritual o intelectual, lo más elevado para Platón va a ser la contemplación de las ideas, dedicarnos a estudiar las ideas que hemos visto en la unidad número 2, las ideas platónicas, ¿no? Y los placeres corporales tendrán que ver por el hecho de poder evitar el dolor, satisfacer las necesidades básicas, satisfacer un deseo, etc. Todo eso también es necesario tenerlo en nuestra vida. Lo dice Platón de esta manera sintéticamente. La actividad intelectual y el sentimiento agradable deben ser mezclados en justa proporción para que la vida del hombre sea feliz. Entonces, hasta acá tenemos que buscamos la felicidad y la felicidad va a consistir en una armonía entre placeres espirituales y placeres corporales, o entre la actividad intelectual y los sentimientos agradables. Y acá hay que precisar un poco más, ¿no? En lo que es la actividad intelectual y los sentimientos agradables. En cuanto a la actividad intelectual, Platón nos dice que hay dos tipos de conocimiento. Uno que es más elevado que el otro, obviamente. ¿Cuáles son estos dos tipos de conocimiento? Bueno, el primero, conocimiento de primer grado, es el conocimiento que se dedica a estudiar las ideas, la contemplación de las ideas. ¿Se acuerdan, no? Las ideas que habíamos visto en la segunda unidad. Recuerden que tiene que ver con estos entes o cosas que están más allá del tiempo, ¿sí? Las definiciones de las cosas, podríamos decir, que están en el cielo de las ideas, en el topos, uranos, en el mundo de las ideas, que no las hemos creado nosotros, sino que existen desde siempre. ¿Sí? Les recuerdo, todo esto lo pueden leer en el texto complementario número 1 de la segunda unidad, donde aparecía el ejemplo de la idea de cama. ¿Se acuerdan? Que servía como modelo, como arquetipo, que era la idea perfecta de cama. No está sometida al paso del tiempo, etc. Bueno, este es el conocimiento más elevado al que podemos aspirar. Y otro conocimiento, de segundo grado, tiene que ver con las realidades sensibles, ¿sí? Con las camas físicas, podríamos decir, ¿no? Es el conocimiento de las copias imperfectas, las copias de las ideas. Recordamos que la idea es el original, el modelo, ¿sí? Y es en la vida inmediata que nosotros nos encontramos con estas realidades sensibles, ¿no? Con estas copias de las ideas. La cama hecha por el carpintero, por ejemplo.
Bueno, ¿qué implicancias tienen entonces estos dos tipos de conocimiento? ¿No? ¿Habremos de quedarnos únicamente con el conocimiento de primer grado de las ideas, olvidándonos de esta vida terrenal que tenemos acá? La respuesta es no. ¿Sí? Si bien las ideas, si bien el alma es la parte más elevada del cuerpo, y las ideas son el objeto más noble de estudio, no podemos descuidar, dice Platón, nuestros aspectos mortales, nuestros aspectos sensibles y materiales. ¿Sí? Porque gran parte de nuestra vida justamente tiene que ver con lo sensible, con lo material, con aceptar nuestra mortalidad. De hecho, Platón tiene un diálogo muy interesante, donde obviamente Sócrates es el protagonista de sus diálogos, pero donde dice que filosofar no es otra cosa que prepararse para la muerte. ¿Sí? No dice, es la contemplación de las ideas, es olvidarse de los males de este mundo, sino que asume el aspecto más crucial de nuestra existencia, que es que un día nos vamos a morir. Y la filosofía nos tiene que preparar para ese momento. De manera que no tenemos que descuidar los aspectos mortales, sensibles y materiales de nuestra vida, de esta forma de vida humana. Basta con reconocer que este mundo que conocemos inmediatamente a través de nuestros sentidos no es el único ni el mejor, sino una pobre copia del ideal. Es cierto, es copia de un ideal, pero, sin embargo, vivimos en este mundo y hemos de hacernos cargo de él. Otro elemento a tener en cuenta de la actividad intelectual es la importancia del conocimiento de la divinidad. ¿Sí? Platón nos va a decir que el bien supremo del ser humano incluye el conocimiento de la divinidad, que es el autor de las cosas naturales, a partir de la contemplación de las ideas. Para ser feliz, digamos, el ser humano tiene que conocer esta actividad u operación divina. ¿Sí? Para alcanzar la felicidad, el ser humano tiene que hacerse lo más semejante a esta divinidad. Nosotros nos acercamos a la divinidad a través de la contemplación de las ideas. Y, además de esto, no solo tenemos que contemplar las ideas, sino que tenemos que parecernos lo más posible a ellas, ¿sí? A la divinidad, a esta divinidad que crea porque es bondadosa. La divinidad crea mirando las ideas de cómo tienen que ser las cosas y luego pone las manos a la obra. Si la divinidad contempla las ideas, entonces el ser humano, para ser feliz, también tiene que aspirar a contemplar. Es lo que nos dice Platón al respecto. Bien. Esperen que voy a marcar acá. Bien. Y acá terminamos con lo que es la parte de la actividad intelectual, ¿no? Tendríamos que ir ahora a lo corporal. Entonces, ¿qué dice Platón sobre los sentimientos agradables, los placeres? ¿No? Va a decir algo que nos parece algo obvio, una cosa obvia, pero que muchas veces no cumplimos en nuestra vida. Por lo general, cuando nos entregamos a los placeres, lo hacemos de forma desmedida. ¿Sí? Basta pensar en la juventud, de cómo se emborracha, podríamos decir, cómo vive al límite en sus salidas, digamos, desmesuradamente, se entrega a, bueno, los distintos vicios que todos conocemos, ¿no? Sin ningún tipo de mesura. Bueno, Platón diría, no hay que prohibir el divertimento, no hay que prohibir los placeres, sino que tienen que ir acompañados de salud, de espíritu sobrio, moderado, discreto y de cierta bondad, ¿no? Obviamente, hay placeres como disfrutar de la maldad o disfrutar del dolor ajeno, que son placeres que son totalmente inadecuados. Ahí no hay manera de ser moderado, discreto, esos son contrarios, ¿no? Pero después el resto de los placeres, ¿sí? Como una buena bebida, una buena comida,
incluso relaciones sexuales, tienen que ir acompañados de salud, de espíritu sobrio, medido, moderado, discreto y de bondad. Dice Platón lo siguiente: cualquier placer debe estar, para ser bueno, subordinado al bien, y la razón, el logos, debe juzgar los placeres, para admitirlos solamente cuando sean convenientes para la salud, la armonía y el orden del alma y del cuerpo. Es decir, los placeres no pueden ir en contra de esta armonía que hemos señalado al principio de la exposición del autor. No pueden ir en contra de la armonía de la armonía del alma, por ejemplo, ¿no? No pueden descarriarnos o desviarnos de nuestro objetivo, ¿sí? A esto se refiere Platón. Y como para Platón el alma es un elemento superior o más noble que el cuerpo, los placeres deben subordinarse a la razón, al alma, etc. Digamos un poquito más. ¿Qué más nos dice entonces Platón sobre los sentimientos o placeres agradables? Nos va a decir algo vinculado al cuerpo, ¿sí? Porque si nosotros hemos dicho que la parte más elevada del ser humano es el alma, ¿qué lugar le queda al cuerpo, ¿no? Entonces, Platón, si bien hay que cultivar no solo el alma, sino también el cuerpo se nos muestra, en cierta medida, como un problema, como un obstáculo, ¿sí? Bueno, ¿por qué es un problema o un obstáculo este cuerpo que somos nosotros, en el cual habita el alma? En primer lugar, ¿sí? Porque el cuerpo es de naturaleza material. Y si dijimos que la felicidad tiene que ver con parecerse o asemejarse a la divinidad que crea el mundo, utilizando las ideas, no es de naturaleza corporal, sino que es inmaterial. ¿Sí? Entonces, esto ya representa un límite al momento de querer parecernos a ella, porque no podremos parecernos a ella, en nuestra constitución, ¿sí? Porque ella no es corporal y nosotros, sin embargo, sí lo somos. ¿Qué más va a decir Platón al respecto? ¿Sí? Que el ser humano está muy atado a lo que percibe inmediatamente con sus ojos físicos, o los que tenemos en nuestra cabeza, ¿no? Pero para Platón, en realidad, lo que hay que hacer más bien uso es de los ojos del alma, más que los ojos del cuerpo, ¿sí? Y los ojos del cuerpo, que captan la multiplicidad de cosas y queda atraído por ellas, cautivado, hasta hipnotizado, por ejemplo, por ellas. Los ojos del alma van a ser de naturaleza superior, porque los ojos del alma no se van a quedar en la multiplicidad de cosas bellas, por ejemplo, ¿no? Sino que va a ir a lo bello en sí, va a ir al conocimiento de las cosas, ¿sí? Es de naturaleza distinta a la corporal. No posee materia, lo sumo está recubierta de ella. Entonces, ¿sí? Para Platón vemos que el cuerpo es un obstáculo para filosofar y contemplar las ideas absolutas o separadas, porque estas ideas no se ven con los ojos del cuerpo, sino que se ven con los ojos del alma. Se puede llegar a conocer estas ideas a través del conocimiento intelectual. ¿Sí? Y un tercer elemento más: el alma es inmortal, puede existir separada del cuerpo, y de hecho, para Platón, lo hace antes y después de caer en el cuerpo. Para Platón el alma es inmortal, existe desde siempre, y se va encarnando en los distintos cuerpos con el paso del tiempo, ¿no? Entonces, ve Platón, ¿sí?, que el alma es de naturaleza diferente al cuerpo.
Teniendo esto en cuenta, la antropología platónica, podemos hablar un poquito más de lo que es el bien, de lo que es la virtud, y cómo esto repercute en la vida en la polis, ¿no? Platón nos va a decir que el bien y la bondad son absolutos e inmutables. ¿Qué significa esto de que sean absolutos e inmutables? Nos dice que el bien y la bondad no son relativos. No depende de cada uno qué es lo bueno, qué es lo bello, sino que hay algo absoluto y que nunca cambia, que siempre va a ser bueno y que siempre va a ser bello. Eso por una parte. Y por otra parte, ¿sí?, nos va a hablar de la enseñanza de la virtud, ¿sí? Después veremos ahora qué es la virtud con Aristóteles, pero la virtud en realidad para esos autores es la excelencia, ¿sí? Una persona virtuosa es una persona que tiene hábitos de comportamiento excelentes, que cada vez que obra, obra bien. ¿Cómo se enseña esta excelencia, estos hábitos buenos? ¿Sí? Platón va a decir que le corresponde al filósofo enseñar la virtud. La virtud, dijimos, excelencia, ¿no? Bueno, en el manual aparece descrita como el desarrollo total y óptimo de la naturaleza humana, aparece como el medio para alcanzar la felicidad, y esto es clave, ¿sí? Si uno quiere ser feliz, tiene que ser una persona virtuosa, tiene que estar formado en la moral, y esta enseñanza de la virtud, justamente, requiere de formar el carácter, nuestra forma de ser y de comportarnos, armonizando las fuerzas de las pasiones y de los impulsos naturales con nuestra razón, ¿sí? Y acá ya nos estamos acercando al concepto de armonía. Es decir, para ser personas rectas moralmente, tenemos que poder lograr una armonía de tipo vertical. ¿Cómo es esta armonía de tipo vertical? La razón debe dominar y dar un orden a las pasiones. En esto consiste. La razón debe dominar y dar un orden a las pasiones. Un momento acá. Bien. Entonces, ya sabemos lo que es el bien, ya sabemos lo que es la virtud. ¿Y qué papel desempeña la polis en todo esto? Bueno, Platón nos va a decir que la búsqueda de la virtud y de la felicidad se despliega siempre en el marco de la polis, ¿sí? Recordemos que Aristóteles decía lo mismo. Solo podemos lograr la autosuficiencia si vivimos en la polis. Y esa es la única forma de ser felices, porque las necesidades básicas van a quedar totalmente cubiertas. Platón dice más o menos lo mismo. Si queremos ser virtuosos, portarnos bien y ser felices, alcanzar la alegría suprema, el bien supremo, debemos habitar en la polis. Esto se da en el marco de la polis y no de manera aislada ni tampoco individual. Dice Platón que en cada individuo, en el interior de cada uno de nosotros, habita lo bárbaro y lo irracional, ¿sí? Las pulsiones, los instintos, las pasiones, los sentimientos. Lo que hay que hacer entonces es enseñar a los ciudadanos a que puedan trazar la frontera entre lo que es el bien y lo que es el mal, entre aquello que contribuye a la armonía y aquello que en cambio lleva a la discordia y a la disolución de la armonía, del orden. Y aquí ya nos adentramos entonces con esto de la polis a los últimos aspectos del pensamiento platónico en cuanto a la ética, ¿sí? Y después seguiremos con Aristóteles. Hay un concepto acá bastante interesante y que se le puede hacer críticas, pero que Platón llama el intelectualismo, o mejor dicho, la crítica reconoce en Platón como el intelectualismo ético. ¿En qué consiste el intelectualismo ético? Brevemente decimos que aquella persona que conoce lo que es el bien, siempre va a obrar bien, porque entendió qué es lo que debe hacerse, y que eso le reporta algo positivo para su vida. Entonces no va a hacer el mal.
Aquella persona que aprendió que la mentira está mal, nunca va a mentir en su vida, dice Platón. El que conoce que la verdad es un bien, realmente lo conoce, entonces siempre va a ser veraz. Nunca va a mentir, va a ser sincero. ¿Sí? Si esa persona llega a mentir, entonces, es porque no entendió o no comprendió correctamente que la mentira es mala, o que ve algo bueno en la mentira, o porque no comprendió correctamente que lo correcto es ser veraz, decir la verdad. Esto nos muestra que, para Platón, virtud y sabiduría están en relación. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Si yo sé, mientras más conozco, más sé lo que está bien. ¿Sí? O sé mejor cómo debo obrar. Dice Platón, quien persigue la verdad, persigue el bien. ¿Sí? Hay una identificación entre sabiduría y bondad. Si yo soy sabio, indefectiblemente voy a ser buena persona. ¿Sí? Mientras más sé, mejor seré. Quien conoce el bien, va a obrar el bien. Porque entiendo cabalmente qué significa el bien. ¿Por qué debo hacerlo? Ahora bien, quien obra mal se debe a ignorancia, a que no conoce el bien. O cuando se le enseñaron o lo quiso aprender, lo aprendió mal. ¿Sí? Le quedó incompleto. Entonces, ¿cómo podemos definir este intelectualismo ético? Dejando de lado estas características que dijimos recién. Podemos decir que para obrar bien es necesario conocer el bien. Y quien conoce el bien no puede obrar el mal. Bueno, acá ustedes me pueden decir, bueno, profe, pero hay gente que sabe lo que está bien y sin embargo termina obrando mal. Bueno, hay dos respuestas que se pueden dar frente a eso. Primero, ¿sí? Bueno, en definitiva no conocía lo que era el bien, porque si hubiera sabido que eso que iba a hacer estaba mal, no lo hubiera hecho. O la otra es que muchas veces obramos mal, ¿sí? Elegimos cosas que son malas para nosotros o para otros, porque pensamos que eso reporta algo positivo para nosotros. Pero, si las personas conocieran verdaderamente lo que es bueno para el ser humano y los medios para alcanzarlo, no harían el mal, ni a ellos mismos, ni a los demás, nos dice Platón. Entonces, ¿por qué se elige el mal? ¿No? Platón dice, nadie hace el mal a sabiendas. Si alguien elige hacer algo que es de hecho malo, lo hace porque imagina en algún punto que es bueno. ¿No? Entonces, ¿por qué se elige el mal? Es fruto, hemos dicho, de la insensatez, de la ignorancia. Y a veces elige el mal porque se imagina que en algún punto es bueno, ¿no? Esto que habíamos dicho hace un instante. Se cree que es bueno. Esta es la cita que les había leído recién. No está la cita, bueno, pero está en el manual. Dice, nadie hace el mal a sabiendas. Si alguien elige hacer algo que es de hecho malo, lo hace porque imagina en algún punto que es bueno. Aquí está el problema de la responsabilidad, ¿no? Bueno, profe, pero entonces quien obra por ignorancia, que no conoce el bien, es responsable de lo que hizo, ¿no? Dice esta cita. Ahora bien, este desarrollo nos conduce hacia el problema ético de la responsabilidad de los actos. Si los hombres hacen el mal porque no saben lo que realmente es bueno para ellos, o porque su conocimiento queda oscurecido pasajeramente por el arrebato de la pasión, nadie sería responsable por el mal que comete, ¿no? Es decir, yo no quería hacer el mal, yo quería hacer el bien, ¿sí? Yo no sabía que esto estaba mal, no es mi culpa. Yo soy ignorante, pero yo tenía buena intención, podemos decir, ¿no? O lo terminé haciendo porque me nubló el juicio algún sentimiento de venganza, de odio, de rencor, o lo que fuera, ¿sí? Pero yo no, si hubiera podido elegir, no lo hubiera hecho, ¿no? O si hubiera sabido, no lo hubiera hecho. Bueno, ¿es responsable esa persona del mal que comete o no? La respuesta es que sí, obviamente. El ser humano
es responsable de haber permitido que la pasión le cegara el juicio, la ambición me lleva a estafar a otros, el odio o el rencor a dañar a otra persona. ¿Sí? Pero yo soy responsable de que no soy capaz de controlar esas pasiones. Por eso se me imputa. ¿Sí? Está bien, yo hubiese querido no hacerlo, se me nubló el juicio, pero tenés que manejar tu vida íntima, tu vida sentimental, o mejor dicho, no el trato con otra persona, sino tenés que aprender a manejar tus sentimientos, ahí está, para evitar que esto pase. Digamos que cada uno es responsable de sus actos. Claro, tal cual. Platón va a decir, cada uno responde, en el fondo siempre es responsable. No vale decir, yo no sabía que iba a pasar esto, o yo pensé que esto estaba bien. ¿Sí? Va a decir, bueno, no, pensaste mal. Exacto. Tenés que conocer mejor las cosas. Por ahí pensaste que estabas haciendo el bien y no lo pensaste de otra manera, porque siempre las cosas se piensan de dos puntos diferentes. Sí, puede pasar, ¿no? O lo Pero otro, sí, después hay una parte, perdón, lo interrumpí. sí, Después hay una parte donde dice que si bien la persona puede elegir o no saber si lo que está haciendo el bien, pero la conoce. O sea, lo deja como un libre albedrío. O claro. sea, conoces el bien y el mal y está en vos en hacerlo o al bien o al mal. Claro. Sí, no sería una cosa automática, ¿no? Hay que Claro. también educar la voluntad humana para que termine optando por el bien. Lo que pasa es que Platón diría que si yo entendí correctamente lo que es el bien, diría él, se me impone necesariamente como una cosa que lo tengo que hacer. No se me cruzaría por la cabeza hacer el mal. No habría margen, digamos, para la libertad humana en hacer lo contrario. Ahora, si ese margen existe, si termino obrando el mal, o aparece la posibilidad de obrar de otra manera, se me cruza por la cabeza, es porque no entendí el bien, diría Platón. Es Claro. una posición para mí bastante rebuscada, ¿no? Porque pasa lo que vos decís, parece que no queda espacio para la libertad. Y además, existen frases de gente, ¿no? Que dicen, veo el mal que quiero hacer, veo el bien, perdón, que quiero hacer, pero termino haciendo el mal que no tendría que hacer, ¿no? Entonces, sabemos que en nuestra naturaleza humana también hay toda una tendencia a no hacer el bien, que no viene del lado de la inteligencia, podríamos decir, el lado de basta con conocer que esto está bien para hacerlo, sino que tiene que ver con las pasiones, los sentimientos, los instintos o los intereses personales, ¿no? Pero bueno, Platón diría, bueno, justamente por eso, hay que saber dominar cada una de nuestras pasiones, ¿sí? Y hay que entender que hay intereses que son comunes y que están por sobre encima del interés particular. Cuando yo entiendo eso, y si lo entiendo bien, no me va a caber duda al momento de obrar que tengo que obrar para beneficio de los demás. Bueno, pero es una postura, ¿eh? Uno puede estar de acuerdo con esto o no, ¿sí? Yo intento ser objetivo y presentarlo de la manera más amena y cómo Platón se hubiera defendido. Pero entiendo, porque pareciera que, bueno, no queda margen para la libertad en ese sentido. Así que esa crítica la tomo. Y también es responsable si esa persona, por ejemplo, fijó su atención en algún aspecto que le pareció bueno de aquello que era nocivo, ¿no? Y aquí se pone otro ejemplo más. Un hombre, por ejemplo, podría preferir matar a su enemigo, sabiendo que eso sería, en definitiva, perjudicial para sí mismo, porque pondría atención en el bien inmediato que se deriva de satisfacer su venganza, o del beneficio que logra mediante su desaparición. Sabe que el crimen es injusto, sabe que es un mal, y por lo tanto que es nocivo a fin de cuentas. Pero escoge hacerlo, y acá está el tema, porque cree que es en algún punto un bien, en algún aspecto un bien, ¿no? Y por eso hacerlo le resulta deseable o útil. Le resulta bueno porque algún tipo de bien le va a venir, ¿sí? A favor suyo. O él cree que es algún bien, ¿sí? Pero bueno, habría que decirle, bueno, no entendiste bien lo que es la vida en sociedad. Primero que no pudo dominar sus pasiones o lo que fuera.
y después mostrarle que lo que él cree que es un bien, ¿sí? Que puede ser, bueno, matar a mi vecino para que no me moleste más, me puede traer cosas peores después. Puedo ir en cana, me pueden venir a buscar los hijos, puede haber otra venganza, otra venganza. ¿Sí? Acá vemos cómo a esta persona se le nubla el juicio y termina obrando de esta manera porque cree ver un bien en esto que está haciendo. Quizá es un bien en cierta medida, porque le reporta algo positivo a esa persona, pero si pudiésemos pensar en una escala de bienes, podríamos decir, un bien mayor hubiese sido hablar con el enemigo y ver la manera de enmendar las diferencias, ¿no? Y encima moralmente correcto sería esa acción. Entonces, para culminar, ¿no? Con este autor, ¿cuál es la relación que él va a plantear? Él plantea una relación, entre su antropología, su concepción humana, y la polis, la vida en comunidad, en común, poniendo las cosas en común, ¿sí? Resolviendo los problemas en común. Él va a decir que hay una relación entre cómo vivimos y cómo estamos compuestos, sobre todo las partes del alma, porque el alma para Platón es tripartita, podemos reconocer 3 elementos, ¿no? Dice Platón que la vida buena del ser humano consiste en una mezcla armoniosa de los distintos tipos de bienes corporales y espirituales. Tiene que haber un orden equilibrado y tiene que haber una relación jerárquica, ¿sí? Esto que aparece aquí, el orden equilibrado y la relación jerárquica de los bienes corporales y espirituales en el ser humano, se debe reflejar en la organización de la sociedad. ¿Y cómo se hace para que se refleje en la organización de la sociedad? Tiene que atender a las distintas partes del alma, ¿sí? Es decir, la sociedad ha de organizarse atendiendo a las distintas partes del alma. Bueno, ¿y cómo lo organizamos? ¿Cómo sería esto? ¿No? Tenemos 3 partes del alma. La parte concupiscible, la parte irascible y la parte intelectiva. La primera parte, dice Platón, es la concupiscible, que es la parte inferior, la más baja, ¿sí? Que ubicamos en nuestro vientre. Y ahí encontramos la función apetitiva, la función de alimentación, de reproducción. Dice Platón que quienes tienen esta alma más desarrollada, esta parte del alma más desarrollada, o está más presente, son los artesanos y los campesinos, ¿no? Son los que tienen que orientar entonces su tarea a la producción de lo necesario para la supervivencia de la polis. En segundo lugar, hay una parte intermedia, el alma tiene una parte intermedia, que es la parte irascible, ¿sí? Que está más en el pecho, ¿sí? Y tiene que ver con la función autodefensiva, lo pasional, lo emocional, etc. Platón dice que aquellos ciudadanos que tienen esta parte más desarrollada o está más presente en ellos, tienen que ser los guardianes, ¿sí? Porque con esa posición de autodefensiva, pasional y emocional, han de custodiar y defender a la nación o a lo que producen los campesinos y los artesanos. Por último, dice Platón, haciendo gala de su humildad, que la parte intelectiva es la parte superior del alma, coincide con la cabeza, ahí reconocemos la función cognitiva, y quienes tengan esta parte más desarrollada o más presente, habrán de ser los filósofos que constituyan el cuerpo gobernante. Se supone que los filósofos son los que saben lo que está bien y lo que está mal, lo que es lo justo y lo injusto. Entonces, si son los que más saben, son los que más derecho tienen a gobernar, a tomar decisiones. Son los que conocen la idea del bien y están aptos para guiar a la polis hacia ella, ¿no? Si Platón sabe lo que es la felicidad, ha de saber cuál es el camino para conseguirla y tiene que saber guiar al pueblo hacia esa felicidad, ¿no? Una Obviamente es pregunta, muy profe. lindo. Sí, pregunta. Si usted dice eso, que Platón sabe llegar a la felicidad, ¿él llegó en realidad a la felicidad como tal cual la dice? Bueno, no sabemos, era un aristócrata él, así que sabemos que
no pasó necesidades y que tuvo una buena vida, ¿sí? Se dio la buena vida, pero no sabemos después. Lo único que sabemos es que cuando le tocó gobernar una ciudad, ayudar a un gobernante a tomar decisiones, etc., hizo un montón de macanas y se ganó el odio de todos los políticos, fue vendido como esclavo, tuvo que huir para que no lo maten. Así que no sabemos si fue feliz o no Platón, yo calculo que sí, pero sí sabemos que la idea del filósofo como gobernante, él pensaba que la veía justificada en la naturaleza humana, pero está lejos de eso, ¿no? De hecho, no conocemos, por lo general el mundo no ha tenido primeros ministros o presidentes o reyes que han sido grandes intelectuales, ¿no? Porque la política requiere ciertas virtudes o habilidades que no son de los intelectuales, sino que son otros. Pero bueno, eso es lo que se puede decir sobre este tema, ¿no? Y bueno, acá está la relación entre la polis y las partes del alma. Dependiendo la parte del alma que el ciudadano tenga más desarrollada o esté más presente en él, tiene que asumir ese rol, esa tarea dentro de la comunidad, ¿no? Una manera para que Platón se autojustifique como gobernante, podríamos decir. Bien. ¿Alguna duda o pregunta de lo que hemos visto de Platón? Podríamos volver acá, cuando el compañero dijo el tema este que planteó la duda de, bueno, ¿y qué pasa con la libertad? ¿No? Bueno, este esquema de Platón parece también un poco ir en contra de la libertad, ¿no? Como que cada uno ya tiene asignado lo que tiene que hacer de acuerdo a la parte del alma más desarrollada. Y se acabó. Si vos tenés desarrollada la parte intelectiva, pero querés dedicarte a lo que es las artesanías, a la parte concupiscible, estarías yendo en contra de vos mismo, ¿no? Entonces, no tenemos libertad para elegir qué rol queremos cumplir dentro de la sociedad. Habría que ver si esto va en contra de la libertad individual o no. Porque alguno podría decir, bueno, profe, pero es el problema de la vocación, ¿no? O sea, yo soy libre para, en vez de ser docente, ser científico o alguna otra cosa. Pero no corre por mis venas la sangre de ser científico, ¿no? Sé que no me haría feliz ser científico. Bueno, Platón diría lo mismo. Qué sé yo, aquel que tiene la parte desarrollada e irascible y que está llamado por naturaleza a ser guardián, él diría que si elige ser artesano o campesino, no sería feliz, ¿sí? Porque no late por su sangre o por sus venas, o no está presente en la parte más fuerte de su alma el hecho de dedicarse a la producción necesaria para la supervivencia de la polis. Pero bueno, estas son cuestiones que exceden a lo que podemos tratar y abordar, pero basta con conocer este esquema, ¿no? De cómo se tiene que reflejar el alma humana en la polis y la estructura social. ¿Alguna pregunta o duda de Platón? No, nada, profe. Una cosa última que hay que mencionar, pero que es bastante obvia, ¿no? Sobre la escala que vimos recién. Obviamente, las partes superiores han de gobernar a las inferiores, ¿no? Esta es la armonía o el equilibrio que debe hacerse. O sea, la parte intelectiva ha de gobernar a la parte irascible y concupiscible, y la irascible habrá de gobernar o regir la concupiscible. Seguimos entonces y vamos con Aristóteles. ¿Cómo estamos? Bien, estamos bien. Vamos a hacer un recorrido parecido con Aristóteles. Vamos a ver su concepción antropológica, vamos a ver los tipos de virtudes de las que él habla. En definitiva, en qué consiste la felicidad, ¿sí? Para él van a haber dos tipos de virtudes que nos van a guiar en el camino a la felicidad. La felicidad consiste en ser un buen ciudadano y además en ser sabio, va a decir Aristóteles. En las virtudes intelectuales y en las virtudes éticas, ¿sí?
No basta con ser un buen tipo, sino que basta también con saber. Y no basta con ser un sabio, sino que necesitamos también ser buenos ciudadanos, ¿no? Podemos ser buenas personas y pensar mal, y podemos pensar bien, pero ser malas personas. O sea, ese conocimiento para arruinar a los demás, estafarlos, bueno, lo que fue. Pero vamos a verlo propiamente en cómo nos lo dice este autor. Comenzamos con su concepción antropológica, ¿sí? ¿Qué se acuerdan ustedes de Platón, de Aristóteles, de lo que habíamos visto, de cómo concebía el ser humano? Acá esto ustedes lo tienen que tener bien clarito, porque ya lo han visto hasta el cansancio. Como un animal político. Muy bien, animal político por una parte, y por otra parte, ¿animal qué? Había otra palabrita más. Social. El hombre es un Racional. animal político. Muy bien, perfecto. ¿Sí? Y es un animal racional. ¿Sí? Es las dos cosas. Primero, la concepción humana la pensamos por el lado de la racionalidad, ¿sí? Y ya es lo que nosotros conocemos. El ser humano es un viviente o animal racional y todo lo que ello implica, ¿no? Que tiene logos, que tiene razón, que tiene palabra, que puede decir qué es lo justo, qué es lo injusto, ¿sí? Que se puede poner de acuerdo con los demás. Uy, acá se me escapó un paréntesis. Bien. Y además que tenga logos, que sea racional, que piense, significa que puede comprender la realidad y que tiene un cierto grado para actuar sobre ella con libertad, ¿no? Ya hemos visto que, bueno, él se refiere específicamente a los varones, ¿sí? Que son autónomos, pueden deliberar, etcétera, etcétera, etcétera. Eso lo tenemos bien en cuenta y lo hemos remarcado bastante. Y un segundo aspecto, ¿sí? No solo es su racionalidad, sino que además el ser humano es un ser que vive en la polis, ¿sí? Que tenga logos, que pueda hablar, significa que se comunica con los demás, ¿no? De ahí que sea un animal racional y además un animal social, político, ¿sí? El ser humano es un viviente o animal político o social, que vive en la polis y se comunica a través del logos, a través de la palabra, ¿sí? Y es crucial que se comunique para ponerse de acuerdo con otros, como ya hemos visto, ¿no? Entonces, recordamos esto que habíamos visto en la unidad anterior también, que la autonomía del ser humano, el ser autosuficiente, se realiza plenamente al ejercer la ciudadanía, ¿sí? Participar en las instituciones, en la creación de las normas, etc. ¿Sí? Es autónomo, se da la ley a sí mismo, y el ser humano participa de los mecanismos, ¿no? Donde aparece la ley, el orden, etc. Cumplir con las normas, entonces, y como quedó hasta el cansancio visto en la unidad anterior, cumplir con las normas en este tipo de sociedad es cumplir con la propia voluntad mía, porque yo participé de alguna manera en la toma de decisiones, ya sea democracia directa, donde yo estoy presente en la asamblea y explico los motivos y hablo, o por representación indirecta, ¿sí? Elijo a alguien que me represente y esa persona actúa como persona artificial en nombre mío, habla por mí y toma acciones por mí. Pero bueno. Racionalidad del ser humano y carácter social y político. Son dos notas esenciales de cómo entiende Aristóteles al ser humano. Luego, Aristóteles nos va a hablar de que si el ser humano se lo puede definir de estas dos maneras, también podemos reconocer en su inteligencia, en su razón, dos tipos de funciones. Una función volcada más que nada a lo teórico y otra volcada a lo práctico. La función teórica, acá nos imaginamos la palabra teoría, gente estudiando, libros, un bodrio. La palabra teórica, esta función teórica mejor dicho, es la que le permite al ser humano con su razón acceder a la esencia de las cosas, responder a la pregunta ¿qué es esto? Si esto es bueno, es malo, es justo, etc.
O mejor dicho, no si esto es bueno o malo, ¿sí? ¿Qué es la bondad? ¿Qué es la justicia? ¿Sí? O sea, conocer qué son las cosas. Y va a posibilitar el conocimiento científico o lo que hemos denominado en la unidad 2, si ustedes bien recuerdan, como episteme. ¿Sí? Un poco pensamos a los científicos actuales. La parte de la razón que más desarrollada tienen, ¿sí? es la teoría. La parte que aspira a tener un conocimiento fundamentado. Y la segunda función, ¿sí? de la razón humana va a ser la función práctica. Ya no está volcada, a diferencia de la función anterior, que era el conocimiento científico, ¿sí? sino que la función práctica de la razón es cuando aplicamos nuestra razón a nuestra vida cotidiana y tenemos que ver qué tengo que hacer. Que la razón me guíe, me ilumine al momento de obrar. Entonces, la función práctica de la inteligencia, de la razón, es la que permite orientar lo que vamos a hacer, la toma de decisiones, ¿no? Se vuelve sobre el aspecto ético y político de la realidad humana. Si la función teórica tenía que ver con la ciencia, la función práctica tiene que ver con la vida en comunidad, con el aspecto ético, con la política, ¿sí? Entonces, si el hombre es un animal racional, acá pensamos en la función propiamente teórica y la ciencia, y si el hombre lo pensamos en su dimensión social, el viviente que habita en la polis, pensamos en su razón con sus funciones prácticas y la vinculación a la ética y la política. La función práctica de la inteligencia, entonces, me tiene que ayudar a poder distinguir cuáles son las acciones que me van a llevar a una vida virtuosa o a una vida feliz. Entonces, ya sabemos cómo entiende Aristóteles el ser humano y cuáles son las funciones que tiene la inteligencia, ¿no? Si es teórica o si está en función práctica. ¿Cuál va a ser la virtud entonces? Esa vida virtuosa que estamos persiguiendo, ¿no? Para Aristóteles, la virtud consiste nada más y nada menos en el desarrollo pleno, lo que hemos dicho antes, hemos llamado con el nombre de excelencia, de los dos aspectos antropológicos que vimos, de la racionalidad por una parte y del carácter social y político por otra, ¿sí? Si yo quiero ser una persona virtuosa, entonces tengo que cultivar la función teórica de mi inteligencia y también la función práctica. Tengo que saber y ser un buen ciudadano, ¿sí? En esto consiste la virtud, en el desarrollo pleno de estos dos aspectos del ser humano. Entonces vamos a poder hablar de virtudes intelectuales que tienen que ver con el aspecto racional y de virtudes éticas que tienen que ver con el carácter social y político. Las virtudes intelectuales que hemos mencionado, ¿sí?, corresponden al aspecto racional, a la racionalidad, ¿sí? Y acá podemos ubicar dos tipos de virtudes. La sabiduría, que es el conocimiento de las primeras causas, es la ciencia o el conocimiento de las primeras causas. Y otra virtud intelectual, que no la va a situar como virtud práctica, sino como virtud intelectual, es la prudencia, ¿sí?, que es el conocimiento requerido para realizar las mejores elecciones en la vida cotidiana. Se va a relacionar con las demás virtudes, la prudencia, y lo que hace la prudencia es analizar las diversas posibilidades de actuar que tengo frente a un problema, una situación, y decidir un plan de acción que esté encaminado al éxito, ¿sí?, a que las cosas salgan bien. Y es la virtud clave para conseguir la felicidad, según Aristóteles. Despliega la racionalidad práctica mediante el ejercicio de la deliberación, ¿no?, que es evaluar reflexivamente cuál es el medio más apropiado para alcanzar un fin.
¿Cómo aparece entonces la noción de virtud en la reflexión ética aristotélica? A ver un segundo, porque me falta esta cita que no la encuentro. Debe faltar una hoja o algo. ¿Sí? Bueno, no la tengo esta cita en mis apuntes, pero sí la tienen ustedes en el manual. ¿Sí? ¿Qué dice la cita ahí? ¿Cómo aparece entonces la noción de virtud en la reflexión ética aristotélica? Como vimos anteriormente, Aristóteles define al hombre como un ser racional y político. Por eso mismo, la virtud consiste en el desarrollo pleno de ambos aspectos. Así es como en Aristóteles encontramos dos tipos de virtudes, las intelectuales y las éticas. Entre las primeras se cuentan la sabiduría, que desarrolla la razón teórica, y la prudencia, que despliega la racionalidad práctica mediante el ejercicio de la deliberación, la evaluación reflexiva acerca de cuál es el medio más apropiado para alcanzar un fin. Bien. Esto con respecto a las virtudes intelectuales. ¿Sí? Nos queda ver entonces lo que son las virtudes prácticas o éticas. ¿Es como que a cada uno le toca un tipo de virtud? ¿O cómo sería? Perfecto. Sí, tal cual. ¿Sí? Existen dos tipos de virtudes, porque el ser humano puede ser definido de dos maneras, o mejor dicho, el ser humano tiene dos aspectos, el aspecto intelectual y el aspecto social. En el aspecto intelectual lo que importa es la función teórica de la inteligencia, y en el aspecto social lo que importa es la función práctica de la inteligencia o de la razón. Entonces, para el aspecto racional vamos a buscar lo que son las virtudes intelectuales, y para el aspecto social vamos a buscar lo que son las virtudes éticas. ¿Sí? Está muy bien la pregunta que vos haces. ¿Y si una persona tiene las dos virtudes? Va a ser feliz, ¿sí? Ahí está la clave. La felicidad consiste en tener las dos virtudes, tener las virtudes éticas y las virtudes intelectuales también. Pensar bien y ser buen ciudadano, ¿sí? Esa sería sintéticamente la definición de felicidad. Seguimos entonces un poco con la virtud y vamos ahora en cambio a las virtudes éticas, ¿sí? ¿En qué consisten las virtudes éticas? Bueno, al aspecto político o social del ser humano corresponden estas virtudes que hemos llamado éticas, que consisten en un modo de actuar bien en nuestra relación con los demás, obviamente, ¿no? Mientras que la virtud intelectual tiene que ver con la esfera íntima, privada de conocimiento científico, ya en la virtud ética, obviamente, estamos abiertos al trato con los demás individuos, ¿no? Aparecen en nuestra esfera de maniobrabilidad, de nuestra esfera de acción, de injerencia. ¿Qué tipos de virtudes podemos pensar acá entonces en este plano? Podemos pensar en virtudes como la valentía, la justicia, la veracidad, la constancia, la generosidad, la fortaleza, el pudor, la mansedumbre, etc. Y acá aparece una definición clásica de virtud, ¿sí? Es importante conocer y saber en qué consiste y poder poner ejemplos. Dice el manual que así Aristóteles define a la virtud ética como un hábito selectivo, consistente en una posición intermedia para nosotros determinada por la razón y tal como lo decidiría el hombre prudente. Repito, la virtud ética es un hábito selectivo, consistente en una posición intermedia para nosotros determinada por la razón y tal como lo decidiría el hombre prudente, es decir, el hombre que evalúa todas las posibilidades y escoge la mejor. Es una definición muy linda de mármol, pero hay que ver qué significa todo esto, ¿no? Así que vamos a desmembrarlo. Vamos por partes. Primero decimos que es un hábito, ¿sí? ¿Qué es un hábito? El hábito es el resultado de una repetición de acciones, ¿sí? Por ejemplo, cuando decimos que tenemos el hábito de la lectura. Eso significa que tenemos facilidad para leer. Ahora bien, ¿cómo hemos alcanzado ese hábito de la lectura o esa facilidad para leer? Leyendo.
hemos repetido el ejercicio de la lectura. Al principio nos costaba leer, o no queríamos, o no nos gustaba, pero poco a poco fuimos leyendo 1 hora por día, 2 o 3, etcétera, hasta que después ya no nos costó más agarrar un libro y leerlo. Lo mismo con el estudio. ¿Sí? El estudio se tiene que volver un hábito, algo que podamos hacer sin que implique obstáculos, sin que nos demande un esfuerzo agregado. ¿Sí? Lo que nos esfuerza, lo que nos lleva un esfuerzo, perdón, al principio, es sentarnos las primeras veces a estudiar. Pero una vez que ya tenemos asentada la costumbre o el hábito de estudiar, ya no nos cuesta más. Entonces, yo no soy bueno porque una vez hice el bien a alguien, ¿sí? Sino que tiene que haber una continuidad en las acciones. Para que yo sea bueno, tengo que haber ayudado a alguien y seguir ayudando a la gente, también en el presente y en el futuro. ¿Sí? Tiene que ser algo que se haga constantemente. La idea de constancia viene asociado a la idea del hábito. La idea de repetir un comportamiento. ¿Sí? Una pregunta, profe. Sí. Si uno hace el bien y, como usted dice, ayuda a diferentes personas, pero nadie lo ayuda a él, ese hábito se va a ir desvaneciendo porque no te quedan ganas de ayudar a alguien que no ve el bien para vos. Bueno, ahí hay autores que dicen, por ejemplo, Kant dice que eso sería un pensamiento egoísta, ¿sí? Y ahí ya está sobrando mal, cuando pensás, no, yo no voy a ayudar al otro porque a mí no me ayuda. Bueno, pero... Es como eso que es una... querés dar para recibir. Claro. Ojo, igual es válido, yo entiendo lo que vos decís. Es como, yo estoy dando lo mejor de mí y no recibo nada a cambio, ¿no? Yo lo entiendo. También hay que ver, ¿no? Si esa lógica es válida o si existe un orden en el universo que se encarga de retribuir las buenas acciones que uno hace, ¿no? O tal vez quizás puedas hacerlo con otra persona. No Sí, quiere decir que dejes de hacerlo porque cierta persona no valora, digamos. claro. Bueno, a veces por ahí, a veces ayudamos a gente o sabemos que terminamos ayudando a un amigo o a un conocido o a un familiar y sabemos que nunca nos va a retribuir por ese acto que hemos hecho, o alguna pareja o lo que fuera, ¿no? Bueno, para algunos eso pone un límite y dice, listo, no me comporto más bien con esa persona, o para otros no, superan ese obstáculo. Digamos que cuando vos ayudas a alguien y no recibís después de una buena forma lo que vos le ayudaste intencionalmente, como que te hace que te sientas mal, ¿no? Sí, sí, entiendo. O sea, es como uno se comporta con un amigo de determinada manera y el amigo se comporta de otra, que vos decís, bueno, pero tiene que haber una cierta reciprocidad, ¿no? En el trato. No, eso lo Sí, entiendo. por lo menos un gracias o qué sé yo, algo. Sí, 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 entiendo. Es válido el argumento que vos planteás. Yo supongo que más de uno piensa así, pero también tenemos gente que piensa distinto, ¿no? Vos tenés que hacer el bien y listo, y olvidarte, ¿sí? Ya está, no importa lo que te venga o no te venga, es listo, ya está. ¿Sí? Sí, más que nada sentirse bien con uno mismo diciendo, bueno, lo ayudé, entonces en algo hice bien. Sí, o qué sé yo, si no lo hubieras ayudado, por ahí te genera cargo de conciencia también, entonces uno no quiere vivir con ese cargo de conciencia, prefiere ayudar. Claro, exacto. Kant, por ejemplo, Kant, igual a todo esto, diría, no tiene que importar cómo yo me sienta, lo que importa es que cumpla con el deber. Lo que debe hacerse es esto, entonces lo voy a hacer. No importa que si yo lo hago me genera satisfacción o, no sé, me genera algún beneficio para mí. Yo lo hago porque es lo que debe hacerse, no importa si me dan un beneficio o no. Por ejemplo, cuando vos encontrás, el ejemplo que una vez le pasó a mi abuelo, ¿no? Había perdido la alarma del auto y el auto había quedado con la alarma puesta. Se tuvo que volver con el auto sonando la alarma por toda la calle, ¿no? Entonces se cruza justo con un remisero que le dice, encontré esto en la calle, ¿esta alarma es tuya? Justo era la alarma del auto, ¿no? Se la devuelve, qué sé yo, y después cuando mi abuelo lo va a ver al otro día en la remisería, le quería pagar por la buena acción que había hecho, ¿no? Como una recompensa. Sí. Y el tipo no quería saber nada, dijo, no, yo te la devolví porque esta alarma es tuya y
no sé, es lo que corresponde hacer, que se devuelvan las cosas que a uno no le corresponden y que encuentra en la vía pública. Exacto. Bueno, esa persona actuó movida por, lo que vamos a ver la clase que viene, por el imperativo kantiano, ¿no? Movió conforme al deber, ¿sí? Por respeto al deber. Es lo que debe hacerse, lo que se corresponde hacer, más allá de que haya beneficio o no, ¿sí? De hecho, no tengo que buscar el beneficio. Es porque sentirse bien con uno mismo más allá de lo que los demás hagan, ¿no? está bien, está el sentimiento este de sentirse bien con uno mismo. Kant lo lleva al extremo y dice, tampoco importa sentirse bien con uno mismo. Sí, ya como que lo exageró. Claro, lo exagera demasiado. O sea, quizá lo que él dice es, uno se tiene que sentir satisfecho porque ha actuado respetando el deber, ¿sí? Pero más que eso, no hay. No hay felicidad en hacer las cosas bien, para Kant, ¿no? Porque hacer las No, es cosas bien, como, para él es como un deber hacer bien. claro, es como tienen que ser las cosas. O sea, ¿por qué te vas a alegrar si es como tienen que ser las cosas? No es que tienen que ser contrarias y vos haces lo imposible para que cambie, sino que es el curso de las cosas. Bueno, pero entiendo, ¿no? Obviamente lo de Kant vamos a ver que es una postura más forzada y que es posible en ciertas sociedades y en otras no. Pero bueno, es todo un planteo interesante lo que vos mencionás, ¿sí? Lo de la retribución, dar y esperar recibir algo a cambio, no sé. Profesor, con el perdón, ¿puede Sí. pasar, pasa lo mismo? Bueno, con el perdón pasa lo mismo. Lo que pasa es que cuando uno perdona, Sí. el auténtico perdón tendría que ser un olvido, definitivamente, ¿no? Porque si vos perdonás, pero después vas a tener en mente siempre lo que la otra persona te hizo, no sé si es verdaderamente un perdón. Pero ojo, es cierto también que cuando uno perdona, tampoco puede olvidar del todo lo que hizo el otro porque te puede volver a pasar, ¿no? Te lo pueden volver a hacer, digamos. No, pero a ver, Queda si como uno, una desconfianza a la cierta persona, ¿no? Que hizo eso. Claro, pero si hubiera un auténtico perdón, no tendría que haber desconfianza, ¿sí? Tendría que no, volverse a restablecer el vínculo que había originalmente. Sí, no sé qué apuntabas con la pregunta. claro, perdón, a lo que apunto es, yo me equivoco, pido perdón y yo sé que el pedir perdón está bien, entonces la responsabilidad de si vos aceptás o no aceptás, te la implico a vos, a Claro, ellos. O sea, sí, no me sí, importa si me perdonás o no me perdonás, lo que me importa es que yo hice lo que lo que debí. la actividad que es el perdón. Claro, sí, sí, sí. Sí, tenés razón, tenés razón. Obviamente, cuando pedimos perdón, estamos esperando que nos perdonen, ¿no? Si realmente estamos dolidos y sinceramente arrepentidos de lo que hemos hecho y le pedimos perdón a esa persona, nosotros sabemos, bueno, yo llego hasta acá, yo llego a pedir perdón. Ya no puedo autoperdonarme. El otro tiene que perdonarme. Pero sí, cumplís con con lo que debe ser. Llegás hasta ahí, hasta ese umbral. Pero, por Después ejemplo, si hubiera una persona que le dan el perdón, ¿no? Y vuelve a hacer lo mismo una y otra vez repetitivamente, es como que ya no te dan ganas de perdonarla. Ya como sí, que la dejas ir es cierto. directamente. Habría que ver qué harían nuestros padres o nuestras madres con nosotros cuando éramos más chicos, ¿no? Que siempre nos mandábamos macana, pedíamos perdón, que no lo íbamos a volver a hacer. Y sin embargo, no es que nos dejaron en la calle, ¿no? Cuando volvíamos a cometer las mismas acciones. Pero bueno, eh, es también, obviamente es un razonamiento simplista. Depende también de la madurez de la otra persona, de la acción que se cometió. Hay cosas que son consideradas también imperdonables, ¿no? Como que tampoco se puede perdonar todo. No sé. Como una infidelidad, por ejemplo. Sí, bueno, se puede perdonar las infidelidades, ¿no? Pero perdonar infidelidades, no, uno puede perdonar la infidelidad, pero que la relación se termine o que cambie, que sea de otra manera. O sea, Sí. se modifica las cosas como estaban. Pero bueno, no me ha tocado nunca tener que perdonar ninguna infidelidad, ni tampoco generé ninguna ocasión para yo tener que pedir perdón por infidelidades que no cometí, así que no sé cómo es la cuestión. Eh, pero, pero sí. Está. Y la idea del perdón justamente es que siga como circulando el don, que siga circulando la relación que se tenía hasta que se generó esa acción que quebrantó, digamos, la confianza que había. Un auténtico perdón
se da únicamente si se vuelve a regenerar esa confianza. Si no, no sé, no es perdón, es otra cosa. Yo perdono pero no olvido, vieron que siempre dicen eso. Y uno no sabe si lo dicen en tono rencoroso, como diciendo, bueno, en Entonces cuanto no pueda te la perdonó nada. devuelvo. ¿Eh? Entonces no perdonó. Claro, sí. Ojo, pero puede ser como, yo perdono pero no olvido en el sentido de que yo me acuerdo que pasó esto, o sea, no es que no pasó nada, o sea, pasó algo. Yo te lo perdono, pero sé O sea, que como quedaría en la historia de la persona, ¿no? Digamos, pero queda no en el perdona. prontuario, ¿no? Queda en el, En la listita de pendientes, digamos. sí, ¿cómo se llama? En el prontuario penal, ahí en antecedentes penales, quedaría ahí, digamos. Estás perdonado, o sea, estás escarcelado, pero te queda en el prontuario, en los antecedentes penales, quedó que hiciste esto, bro. Bueno, seguimos un poquito más con esto, ¿sí? Hábitos, ya dijimos, tenía que ver con una repetición de acciones, ¿no? No basta con ser bueno una vez o perdonar una vez, sino perdonar siempre en las medidas de las posibilidades, y de acuerdo a todo lo que hemos hablado, o ser siempre buenos con nuestros mayores, respetuosos, decir la verdad, etc. En segundo lugar, la virtud es un hábito de tipo selectivo. ¿Qué significa que sea selectivo? Que nosotros hemos elegido eso, ¿sí? Porque nos pareció bueno. Nosotros elegimos decir siempre la verdad porque nos parece bueno decir la verdad, ¿sí? Si no, obviamente, si es algo que va en contra de nuestra libertad, no puede ser una virtud, ¿sí? Porque no la hemos elegido nosotros. En tercer lugar, se dice que tiene que ser una posición intermedia entre dos excesos. Entre dos vicios, dice Aristóteles, perdón. Un vicio por exceso y otro por defecto, ¿sí? La elección que conduce a una acción tiene que dirigirse a un punto medio entre estos dos vicios, por exceso o por defecto, ¿sí? Por ejemplo, un acto valiente o la valentía es el justo medio entre un acto cobarde, aquel que huye, y un acto temerario, ¿sí? Aquel que va a enfrentar los males sin importarle nada, sin importarle perder la propia vida, ¿sí? El valiente es el que está en el medio, no huye ante la adversidad y no se entrega sin medir los obstáculos, sino que el valiente sabe que le da temor lo que tiene que hacer, pero aún así lo afronta, ¿sí? Importándole la propia vida sin ser temerario, etc. Así lo plantea Aristóteles con el resto de las virtudes, ¿sí? ¿Qué es ser generoso? Dice él. El generoso no es, está en el medio entre el avaro, el egoísta, el que no se le cae una moneda de un centavo del bolsillo ni de casualidad, y está también en el medio entre el avaro y el que despilfarra, ¿sí? El que tira todo así, que malgasta las cosas, entrega todo lo que tiene, ¿sí? El generoso es el que bien administra sus cosas y sabe dar a la gente que necesita, que le pide, ¿sí? Y que le da de acuerdo a lo que necesita. No le da ni de más, no le da ni de menos, etc. Entonces la virtud tiene que ser esta posición intermedia entre dos vicios, uno por exceso y otro por defecto. Y por último, que se obre tal como lo decidiría el hombre prudente, ¿sí? Cada uno elige por sí mismo en las situaciones que nos toca vivir, tenemos que evaluar las circunstancias, tenemos que evaluar las situaciones en las que estamos, ¿sí? Tenemos que con nuestra inteligencia o discernimiento poder encontrar cuál es el justo medio entre los excesos que los vicios que hemos mencionado, etc. ¿Sí? Tal como lo decidiría el hombre prudente, es decir, tal como lo diría aquella persona que antes de obrar se toma un tiempo para reflexionar, para deliberar las posibles opciones y cuál es el mejor camino frente a lo que le sucede. Acá hay una cita, ¿no?, al respecto que habla de la prudencia. En efecto, dice, la virtud ética exige poner en juego nuestro intelecto, es decir, valernos de la virtud intelectual, especialmente de la prudencia. Paréntesis acá, ¿no? Cuando yo estoy en mi vida práctica y tengo que obrar éticamente con acciones que involucran a los demás y les puedo hacer bien o mal, también entra en juego nuestra inteligencia. No es que la racionalidad y la vida ética van por carriles diferentes, sino que van por la misma vía. Son dos aspectos distintos del ser humano, pero que no están separados, sino que van juntos, ¿sí? Por eso, la virtud ética
implica una virtud intelectual como la prudencia. Seguimos con la frase. ¿Cómo se articulan entonces virtudes éticas e intelectuales? Podemos decir que si la virtud ética establece una meta para nuestra conducta, es la prudencia la que se encarga de señalar los mecanismos más adecuados para alcanzarla en función de las circunstancias en las que nos encontremos. Así, por ejemplo, si la justicia, en tanto que virtud ética, establece dar a cada quien lo que le corresponde, será la prudencia la que vea de qué manera llevarlo a cabo en cada caso. ¿Sí? Porque, repito, la prudencia nos permite evaluar cada situación particular. Y las situaciones no se repiten, siempre son parecidas, pero nunca son iguales. Vemos así, continúo, que prudencia y virtudes éticas se requieren recíprocamente. Y es por eso que conocer el bien no implica necesariamente hacerlo. ¿Sí? En esto Aristóteles se diferencia de ciertas posiciones intelectualistas, como la de Sócrates y Platón, que sostienen que nadie puede obrar el mal, sería, conscientemente. Una acción buena es resultado de una deliberación. ¿Sí? El hombre prudente es aquel que a la hora de tomar una decisión no se deja llevar por sus impulsos, sino que evalúa su situación a la luz de experiencias previas a fin de realizar una elección equilibrada. Bien. ¿Qué significa toda esta cita? En primer lugar, virtudes éticas y prudencia van de la mano, porque la prudencia nos permite examinar el momento en el que tenemos que actuar, hacer una lista de posibilidades y elegir la que sea mejor. Y esto está en contra de lo que sostenía Platón del intelectualismo ético. ¿Se acuerdan? Platón decía, nadie obra mal voluntariamente, lo hacemos por ignorancia. Si conocemos el bien, lo vamos a terminar haciendo. Bueno, Aristóteles dice, como bien había dicho un compañero, acá desaparece la libertad. La libertad tiene que estar presente en el momento de la deliberación, al momento de elegir qué hago entre las opciones que tengo disponibles. Obviamente, conocer el bien va a hacer que entre esa deliberación quizás termine optando con mayor facilidad por ciertas acciones que por otras. Pero, para Aristóteles, no es concebible que solo baste conocer el bien, sino que además tengo que tener entrenada la voluntad para querer hacer ese bien. ¿Sí? Entonces, ¿en qué consiste la felicidad para este autor? ¿Por qué decimos que la ética aristotélica es una ética eudemonista? Porque el objetivo de esta ética es alcanzar el bien. Y hay que ver para qué consiste, en qué consiste el bien para el ser humano, de acuerdo con Aristóteles. Obviamente, para Aristóteles, el bien coincide con la felicidad. ¿Sí? Este va a ser el bien supremo del ser humano. Todas nuestras acciones, todo lo que hacemos en nuestra vida, tiene que encaminarse a alcanzar este fin último. ¿Sí? Por eso se dice que la felicidad es el fin último al cual tienden todos nuestros actos. ¿Cuáles son algunas características, ¿no?, de esta felicidad? La felicidad, dice Aristóteles, es el fin propio de la naturaleza humana al cual tendemos. Es decir, la felicidad tiene que estar a la altura de lo que somos nosotros como seres humanos. ¿Sí? No podemos pretender la felicidad de un gato, la felicidad de un perro para nuestra vida, sino que somos algo más que un simple animal. ¿Sí? Por eso nuestra felicidad tiene que aspirar a más, a que poder satisfacer las necesidades básicas, como los animales. Además, nuestra felicidad es independiente de toda otra cosa y tiene que valer por sí misma. Es decir, buscamos la felicidad por ella misma. No es que buscamos la felicidad para después usarla para otra cosa, ¿sí? Sino que la felicidad es la meta final, ¿no? El objetivo hacia el cual apunta la flecha, ¿sí? Una vez que llega ahí. Por eso decimos que no es un medio para alcanzar otra cosa, sino que es un fin. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos puede pasar en nuestra vida? ¿Sí? Podemos confundir la felicidad con lo que Aristóteles llama bienes impropios. Aristóteles dice que hay tres tipos de bienes, ¿sí?, que solemos asociar con la felicidad, pero que no son propiamente la felicidad.
Estos bienes tienen que estar en nuestra vida, pero tenemos que saber diferenciarlos y no creer que ellos son la felicidad. Vamos con el primero de ellos, ¿sí? Es el placer, ¿sí? El placer, dice Aristóteles, no es algo malo, está bien que exista, pero no podemos pretender que nuestra felicidad se base únicamente en el placer, ¿sí? Porque la naturaleza humana es más que lo corporal. Hay todo un costado intelectual, de desarrollo, de conocimiento. El placer, dice Aristóteles, en cambio, es más bien propio de los animales, de la naturaleza animal, y no de la naturaleza humana. ¿Sí? Es decir, no exclusivamente, no es lo único que constituye a la naturaleza humana. Eso quiere decir. En segundo lugar, el honor, ¿sí? Es decir, los reconocimientos, que se nos quiera, ser estimados en la vida pública. En otra época era ser un general, haber obtenido medallas, etc. Hoy en día sería ser un TikToker, por ejemplo, un YouTuber, ¿no? Que me gane el reconocimiento de los demás. Pero ¿qué dice Aristóteles? Que esto no es la felicidad, ¿sí? Porque en última instancia no depende de nosotros el honor, el reconocimiento, la reputación, sino que depende de los demás. Son los otros quienes nos reconocen, quienes nos dan la fama, ¿sí? Y así como hoy somos famosos, porque nos ganamos el aprecio de los demás, quizá el día de mañana los demás nos dejan de prestar atención, ya no nos quieren más, no nos siguen más, se nos van los seguidores, ¿sí? Entonces ahí desaparece el honor y con ello desaparecería la felicidad. Pero la felicidad no puede depender de los otros, tiene que depender de uno mismo, ¿sí? Por Profe, eso el honor no puede ser el camino a la felicidad. Sí, o no es la felicidad, sí. una pregunta. Ahora, ¿no? El honor de los TikTokers es muy diferente, creo que de los generales, ¿no? Porque el Claro, de los sí, generales siguen siendo honorables a pesar de su muerte. Siempre los van a sí, recordar. El TikToker es obviamente, como que es algo pasajero, una moda que lo ves. obviamente. Sí, sí, No sí. sé si, bueno. Puse ese ejemplo únicamente para llevarlo a la realidad de hoy, ¿sí? Porque como hoy Ah, en sí. Es día, más comparable a un artista, ¿no? Alguien que canta. Capaz. bueno, Sí. también, Podría ser mejor. sí, sí, sí. Sí, obviamente, igual, Sí, pues, no vas a comparar un TikToker con, qué sé yo, el No, general igual San Martín. hizo bien la referencia, ¿se Sí, entendió? sí, obvio, sí. sí, yo lo llevé para el común denominador, si no nos quedamos con el ejemplo de los soldados, ¿no? El que da las medallas, ¿sí? Es el poder político, el poder militar, pero así como se entregan las medallas, también se pueden quitar. Ojo a eso también. En definitiva, no depende de uno el reconocimiento militar, sino que depende de otro, de lo superior. Exacto, sí. Es como si los likes fueran las medallas de los generales, por así decirlo. Claro, sí, fue una comparación Es para llevarlo a la actualidad, ¿no? Porque Aristóteles hablaba en términos bélicos porque era la moneda corriente de su época. Nosotros podemos hablar en otros términos, ¿sí? Pero bueno, si les va lo verde, vamos con lo verde, vamos con los milicos, no pasa nada. Y por último, el último bien impropio, dice Aristóteles, repito, no es que todo esto sea contrario a la felicidad, lo que dice es, no podemos pensar que la felicidad es solo esto. El último bien impropio, que quizás este es el más conocido, ¿no? Es la riqueza. No es la felicidad. Es el medio para alcanzar algo más, pero la felicidad, dijimos, no es un medio, es un fin, ¿sí? Entonces, entendemos que es posible que exista gente que está llena de plata, ¿sí? Pero que no sea feliz. ¿Por qué? Porque acumula, 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 nunca le va a bastar la cantidad de plata que acumula, ¿sí? Porque sueña con tenerle todo el dinero del mundo, pero eso nunca nos va a dar la felicidad, ¿no? Está bien, es mejor que haya plata y no que falte. Aristóteles dice, tenemos que tener placeres en nuestra vida, honores y riquezas, pero no confundir la felicidad con todo esto. Quizá el caso más conocido de riqueza, acá también, faltándole el respeto a Aristóteles y viniendo a la actualidad, no es un TikToker, pero podemos pensar en la figura de Ricardo Ford, ¿no? Alguno que por ahí te haya acordado de hace unos años esta figura mediática, que justamente, dueño de la fábrica de golosinas, de todo esto, aparece en los medios de comunicación, porque aún teniendo la plata o el imperio que tenía, quería ser feliz. Buscó en los medios de comunicación justamente lo otro, el honor, ¿sí? Como que transitó por los tres caminos, digamos. La riqueza, que ya la tenía, los placeres, ¿no?
con las personas que salía, el tipo de vida que llevaba, que le terminó causando dolores. ¿Sí? Y después buscó la felicidad por el lado del honor, ¿sí? Apareciendo en el programa de Tinelli o en los distintos programas televisivos. Buscando El problema era que no hizo algo equitativo entre los tres, ¿no? Le faltó una especie de armonía. Sí, es verdad. Claro, no buscó la armonía entre los tres y por eso. Y después tenía una vida personal bastante como disuelta, peleas con sus parejas, como, no sé, pero bueno, no sé si eso va de la mano de la felicidad o no, también, ¿no? Pero ponemos este ejemplo justamente para mostrarles que tener dinero no es tener mucho dinero, tener dinero está bien, pero tener mucho dinero no es garantía de felicidad. Una cosa nos lleva directamente a la otra. Entonces, Aristóteles, ¿qué nos lleva a la felicidad? ¿No? Nos lleva a la felicidad vivir acordes a nuestra naturaleza humana, como pasaba en el caso. Si queremos ser felices, entonces, tenemos que atender a nuestro aspecto racional y nuestro aspecto político y social. Tenemos que lograr la excelencia en nuestro aspecto intelectual y la excelencia en el carácter político y social. Entonces, para ser felices, tenemos que dedicarnos a la contemplación intelectual, ¿sí? A poder conocer realmente las cosas, las esencias, entender el porqué de lo que sucede, y además, la vida buena y feliz se despliega en un ámbito compartido con otros, ¿sí? Por eso hay que cultivar también la virtud ética, ¿sí? Ser buenos ciudadanos. Terminamos con estas citas de Aristóteles, ¿no? Así la reflexión ética aristotélica se conecta con la política, en tanto la práctica del bien no puede ser circunscripta a la realización individual, sino que implica el bien de todos, el de la comunidad. De esta manera, la vida política puede pensarse también como la realización del justo medio, en tanto que, como sostiene Aristóteles, nadie puede vivir solo, excepto los extremos, es decir, ser absolutamente superior, los dioses, y el ser absolutamente inferior, los brutos. Mientras que el justo medio es el del ciudadano virtuoso y prudente, que solo puede colmar su esencia y conquistar la felicidad en la polis, en medio de los demás, y con los demás. Pero no cualquiera, sino sus iguales, ¿sí? Los demás ciudadanos. Los extremos son apolis, insociales. Solo el justo medio es politicón, político. Solo en la comunidad política puede el hombre satisfacer el conjunto de sus necesidades, tanto intelectuales como biológicas. Y solo allí alcanza la vida humana su expresión más completa. Y con esto terminamos la exposición de estos autores, ¿sí? Obviamente lo que vemos en común en Platón y Aristóteles son muchas cosas, ¿sí? Una de ellas es la concepción antropológica. Ambos hablan de cuerpo y alma, ¿sí? Eso no lo podemos negar. Y identifican con el alma todo lo que es la parte intelectiva, ¿sí? Y además hay una cierta predominancia o jerarquía superior del alma sobre el cuerpo. Eso en primer lugar. En segundo lugar, la felicidad va de la mano de esta concepción antropológica. Dependiendo de cómo somos o qué es el ser humano, conocer eso nos va a permitir saber qué es lo que nos hace felices, en qué consiste la felicidad, adecuarnos a nuestra naturaleza. En tercer lugar, estos planteos éticos, como ellos viven en la polis y son indisociables a ella, lo terminan vinculando con la vida en comunidad, con la vida con los demás, ¿sí? Platón diciendo cómo tienen que reflejarse las partes del alma en la constitución de la sociedad, y Aristóteles viendo lo importante que es desarrollar la virtud ética para que haya una buena coexistencia entre los ciudadanos. Y por último, ¿no? la cuarta nota en común que tienen, que son sistemas éticos comunitarios, como hemos dicho, y que además buscan la felicidad. ¿Sí? Eso es el fin de la ética. ¿Por qué digo esto? Porque en la clase que viene vamos a ver autores que son distintos, que son más bien individualistas, que persiguen el deber o persiguen la afectividad, en fin. Y no necesariamente van a plantear que la ética debe buscar la felicidad. Por eso, para dejar en claro estos autores de los que vamos a ver la semana que viene. La semana que viene no, el jueves que viene. Bien.
De los contenidos que hemos trabajado hoy, ¿hay alguna duda? ¿Hay alguna pregunta? ¿Algún comentario? Profe, en lugar, por ejemplo, del ejemplo que dio de Ford, también se Sí. podría decir que el señor Burns de Los Simpsons Ah, sí. podría encajar ahí también. También encaja ahí. Sí, sí, sí. El señor Burns también encaja ahí. Sí. Va perfectamente. Es un buen ejemplo, no se me había ocurrido. Sí. Recurría a Ford, así salgo un poco de Los Simpsons, pero va de la mano. ¿Sí? Va tal cual, va de la mano. Sí. Bien, si no hay ninguna otra duda o pregunta, continuamos por el foro de actividades, ¿sí? El foro de consulta. Recuerden que Profe. para esta unidad ustedes no tienen textos complementarios, ¿sí? Así que no se hagan problema por eso. Seguimos por el foro, yo les dejo las diapositivas y el video de la clase lo empiezo a subir para que después esté disponible. ¿De acuerdo? Profe, una pregunta. Sí. ¿Cómo dijo hoy de que decía la moral es el objeto de estudio de la ética y la ética era, ¿qué era? La ética es la disciplina filosófica que estudia la moral. Dale. Recordamos, ¿no? La moral son lo que una sociedad considera que está bien o mal, ¿sí? Y en base a eso los ciudadanos viven. La ética lo que hace es preguntarse, bueno, ¿por qué esta sociedad considera que esto está bien o mal? ¿Cuáles son los fundamentos? Bien, perfecto. Entonces seguimos por el foro, ¿de acuerdo? Respondiendo dudas y preguntas. Nos leemos por ahí. Está bien, profe. Bueno, gracias, profe. Muchas gracias. Vale, a ustedes. gracias, profe. Muchas gracias, profe. Chao. Chao, profe. Hasta el jueves. Hasta luego. Chao, profe. Chao. 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 Chao, chao, hasta luego. Ah, Sofía, no sé si estás presente. Justo estoy viendo tu mensaje.